Yo llevo más de 7 años viviendo aquí en Estados Unidos y de verdad que nunca había sentido. Hola Sergio, buenas noches. Vi tu video y aunque yo no te sigo, con frecuencia me topo con tu contenido. Y este video en particular me llamó mucho la atención, por lo cual decidí contestarte. Ojalá que lo veas y ojalá también tú me contestaras. Así sea en escrito, para saber que lo vistes. Sergio, así como tú dices que ya tienes 7 años en Estados Unidos y que nunca habías sentido la preocupación que sientes ahora, y bueno, te acompaño y soy empático en ese sentimiento, porque además los que estamos en Venezuela, viendo lo que le está pasando a ustedes, los que están en Estados Unidos, también sentimos bastante temor y bastante preocupación, porque además prácticamente todos tenemos personas allegadas de una u otra vía, familias, amigos, conocidos, socios, lo que sea, en Estados Unidos, pues y por supuesto no, nos tiene que preocupar, pero además nos llena de mucho sentimiento. A mí, por ejemplo, me ha dado una gran indignación lo que les han hecho un grupo de venezolanos al desterrarlos, tratarlos como esclavos. Eh, em, em, Venderlos como mercancía de un país a otro, en este caso de Estados Unidos a Panamá, perdón, a El Salvador. Ahora bien, Sergio, yo debo decirte algo y aprovecho de decírtelo llamándote a la reflexión. No estoy diciendo que seas tú, pero sería bueno que lo evaluaras, pero muchas de las cosas que están pasando son responsabilidad de los venezolanos que están en Estados Unidos. Muchas de las cosas que están viviendo, de los temores que están viviendo a ustedes, si uno nos vamos, nos fuéramos por un momento por el lado contrario al análisis, a las matemáticas, a la data dura, y nos fuéramos por lo astral, pareciera un karma. Muchos venezolanos, porque yo no puedo decir jamás que sean todos, pero sí muchos venezolanos en Estados Unidos, especialmente ahí en la Florida, más allá y más incluso ahí en Miami, en Orlando sobre todo, donde hay muchísimos venezolanos, comenzaron a hacer, parece que heredaron o los picó una, una, un zancudo con algún gen o alguna bacteria que se trajeron de los cubanos y comenzaron a actuar de la misma manera como tienen los cubanos actuando en Miami desde hace 60 años. Tal vez esto te va a chocar porque ya tú estás mimetizado mentalmente a la forma de pensar del estadounidense, pero te voy a decir que el resto del mundo y la mayoría de los venezolanos en Venezuela pensamos diferente. Ustedes comenzaron a atacar a Venezuela. Ustedes desde allá, y ustedes no te lo digo por meterte a ti, sino que lo tengo que generalizar porque tal vez no hayan sido la mayoría, pero el ruido que hacía parecer que sí lo era. Comenzaron a criticar al venezolano que se quedaba, comenzaron a criticar al venezolano que comenzó a apostar por Venezuela y salir adelante, y a señalarnos de chavistas, de conformistas, de enchufados, de comegorgojos. Si tú decías que en Venezuela la situación había mejorado en algunos aspectos, eras entonces un enchufado o un narco o un hijo de Lorenzo Mendoza. Y yo, por cierto, tal vez, como te he dicho, yo a ti no te sigo, no, tal vez tú has hecho algún momento, alguna campaña en contra de que eso suceda, pero realmente la generalización y especialmente todos los medios, incluyendo EBTV, era atacar a Venezuela, a los venezolanos, diciendo que era el gobierno, pero cuando tú dices que tú eres un conformista o eres un narco porque te quedaste en Venezuela, entonces no estás atacando al gobierno, estás atacándonos los venezolanos. Mira, vale, finalmente los números verdaderos, porque esos números también estaban manipulados, de venezolanos que salieron de Venezuela son 7 millones de personas, que ya se han regresado 3, Sergio, para que lo tengas en cuenta. Acabo de publicar una respuesta a una muchacha en TikToker donde le doy data dura con argumentos, así que lo puedes ver. De tal manera que afuera quedan 4 millones, según decía María Elvira Salazar, son 800.000 venezolanos que están allá en Estados Unidos.
para que tú veas cómo se han ido recogiendo entonces del resto del mundo, porque en Colombia habían 2 millones, en Perú 1 millón y pico, en Chile casi 1 millón, entonces ahí te puedes dar cuenta cómo se han ido recogiendo. Regresando a su país porque se dieron cuenta que esto fue una manipulación de un grupo político, al crear un discurso para generar un caos migratorio, una intervención militar o una intervención con la excusa de los temas de derechos humanos, en el primer gobierno de Trump, algo que nunca pasó. Y siguieron desde allá dándole y dándole y dándole, incitando después a Biden, luego otra vez coqueteándole a Trump. Lo que no se imaginaron es que tus compatriotas de un bando político que estaban allá en Estados Unidos y haciendo cualquier cantidad de jugarretas sucias contra el país, iban a resultar tan bandidos que le iban a meter la mano al heraldo de los Estados Unidos. Entonces, simplemente lo que está sucediendo es un karma para ustedes porque gracias a apoyar, además que entonces apoyaron de manera irrestricta a una personalidad política nefasta de la extrema derecha radical, de la peor calaña, tramposa como ninguna. Bueno, creyeron que se las estaban comiendo, que se le estaban devorando el mundo y que de verdad Donald Trump las iba a apoyar, y resulta que la verdad era algo totalmente distinto. Donald Trump le agarró tremenda rechera a Venezuela por haber estado apoyando al grupo de la oposición durante su primer gobierno, haberle dejado recursos bastante importantes para que siguieran luchando durante todo este tiempo, y lo que hicieron con esos recursos presuntamente, según dice la propia informes que salen de allá, fue haberse tumbado el 98% y haberlos en algunos casos utilizados para la campaña de la candidata contrincante a él, ¿no? Así que lo que están viviendo los venezolanos ahorita en Estados Unidos es lo que venimos viviendo los venezolanos en Venezuela desde que los Estados Unidos decidió intervenir en nuestra economía, desde que nos sancionó Obama, desde antes incluso de las sanciones de Obama y desde el recrudecimiento de las sanciones con Trump. Ahora, ustedes que creían que desde allá, desde Estados Unidos, de Miami, veían a la Venezuela sancionada, ahora ustedes están siendo sancionados también. Ustedes ahora están sancionados. Y eso creo que es algo que no se habían dado cuenta, que no habían sentido o que sintieron estando aquí en Venezuela, y cuando huyeron a Estados Unidos, entonces creyeron que se libraron de eso y ustedes creyeron ingenuamente que estaban realmente en libertad, cuando realmente están más presos que nunca, porque ahora parece que ni siquiera pueden salir de allá de Estados Unidos. Si estás en trámite migratorio, sabemos que no puedes salir. Y ahora, si aún pudiendo salir porque tuvieras los papeles, les recomiendan que no lo hagan. Entonces, ¿quiénes son entonces los presos? ¿Quiénes están en una dictadura? Esa es la otra parte de la historia. Venezuela es la dictadura, Venezuela es la dictadura, Venezuela es la dictadura. Y resulta que el gobierno de los Estados Unidos toma unas acciones contra venezolanos sin el debido proceso y los manda encarcelados a un país donde nunca delinquieron, también en una condición de un país donde está un presidente que se reeligió violando la Constitución. Esos son los aliados que ustedes apoyaron desde allá, porque bastante, por cierto, que aplaudieran también a Bukele. Bueno, ahí tienen una cucharada de su propia medicina. Te lo digo a ti, yo no sé, de verdad, yo no te sigo tanto en las redes, así te veo con frecuencia, o sea, me apareces con frecuencia, pero no te sigo. Pero sí sé que eres un comunicador importante, sé que eres un hombre inteligente, porque te conocí aquí en Venezuela, y yo te invito a que reflexiones y comiences a transmitir la necesidad que tienen los estadounidenses, los venezolanos en Estados Unidos, perdón, bueno, sí, que se creen más estadounidenses que los estadounidenses, que hagan una reflexión bien importante para que se den cuenta en el grave error que están, porque si no creo que van a estar también perdidos en el espacio, ¿sabes? O sea, no son de nadie, no viven en ningún lado, no tienen país, son apátridas, completamente apátridas, porque no quieren a Venezuela. O sea, quieren a Venezuela, pero no regresan a Venezuela hasta que se vaya Maduro. Maduro no se va a ir por los momentos. No los quieren en Estados Unidos, no sé si irán para Puerto Rico, se convertirán en chicanos, no sé qué vayan a hacer con sus vidas, pero tienen que reflexionar mucho porque no han obrado bien y creo que les cayó un karma, pana.